Las carreteras son como la vida misma. Inicias tu viaje creyendo saber a dónde vas, qué camino vas a recorrer, pero no importa cuáles sean tus intenciones, puedes acabar en un lugar recóndito que nunca planeaste visitar, experimentando situaciones inexplicables. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Trabajo como repartidor y solía hacer delivery en bicicleta, como muchos que habrán visto. Hace unos meses logré reunir un dinero y me compré una moto para hacer más entregas, más lejos y más rápido. En la bici nunca me pasó nada particular, pero en mi nuevo medio de transporte sí, un par de veces, y en las dos ocasiones fue después de pasar junto al cementerio. La primera vez no fue gran cosa, nada digno de recordar, pero la segunda fue un poco más complicada. El recorrido del cementerio era mucho más corto para llegar a varios puntos de la ciudad, evitando gran parte de la autopista, además de ser zona residencial, sana y luminosa, no el típico callejón oscuro rodeado de potenciales delincuentes. Paraba allí de regreso de alguna entrega y hasta me echaba un cigarrito antes de seguir. Sin embargo, varios compañeros de labores me habían dicho que evitara pasar por ese lugar. La colonia era buena, pero muy antigua, y supuestamente espantaban, en las casas y hasta en la calle, que iba a terminar levantando algo conmigo. En un momento me tocó hacer un delivery en una dirección un poco confusa. Me indicaron un número de residencia, pero en el celular me aparecía otra cosa, por lo que me detuve junto a mi vieja confiable para conversar un momento con el cliente antes de dar vueltas a lo tonto. Y sin fijarme mucho, paré en la entrada del cementerio. Ni siquiera bajé de la moto y pasaron solo un par de minutos, pero pude percibir cómo se me hundía el asiento. Estaba solo en esa calle, salvo por una parejita que paseaba con sus perros, por lo que, cuando conseguí mis indicaciones, no le di más vueltas y arranqué. En el camino, la moto no solo se sentía más pesada, sino que la sensación del roce de la mochila era diferente, como cuando se recuesta una persona. Algo me azotaba el casco y el visor, y creyendo que era una bolsa, chequé por el espejo. No era basura de la carretera, sino mechones largos, cabello que volaba con la brisa. También sentí cómo pasaron de sujetarse a mi espalda y se entrelazaban unas manos frente a mi estómago, por dentro de la chamarra. No bajé la vista en ningún momento y no volví a checar hasta que llegué al punto de entrega, bajándome de la moto sin mirar. El muchacho que recibió el pedido me dio una buena propina y también un consejo. Gracias, Nada más una cosa. Por aquí multan a los motorizados con acompañante y encima ya va sin casco. Sal por aquella esquina, ahí no hay patrulla, me dijo señalando antes de meterse a su casa. Como dicen, me subió y me bajó. En la moto estacionada frente a mí, en la orilla del asiento, estaba una chica. Yo no sabía qué hacer, si pedirle que se bajara, esperarme a que se fuera por sí misma, gritarle, llamar a la policía. Al final, decidí, no sé ni cómo, por subirme y marcharme de allí, con ella. Pues ni modo, yo me la traje, yo me la tenía que llevar. Me encaramé en la moto tratando de no mirarla, de no prestarle atención, y tan pronto me subí, siento otra vez cómo me rodea sus brazos, cómo se apoyaba contra mi espalda, como si la mochila no estuviese entre nosotros. Tenía ganas de gritarle que me soltara, que se bajara, pero no tuve coraje para tanto. Volví a pasar por el cementerio, temblando como una gelatina, asombrado de no haber tenido un accidente. Me estacioné y le dije, ya llegamos. Nada pasó.
Ya llegamos, repetí. Que tenga buena noche. Fue en ese momento que se sintió como la moto se aligeraba y según el espejo, solo la mochila seguía conmigo. Después de lo que me pasó, tárdeme lo que me tenga que tardar para hacer una entrega. El atajo del cementerio permanece descartado. Lo que estoy por contarles puede que no les dé miedo o que simplemente no me crean, pero sigue siendo hasta hoy de lo más insólito que me ha sucedido en los 15 años que llevo en ruta. Ese viaje iba a ser corto, un ida y vuelta con mercancía liviana. Venía ya de regreso, solo, por lo que no tengo testigos de lo que vi. Yo estaba en automático. Me conozco de memoria cada tramo de esa carretera, pero hay un pedazo cortito, lleno de barrancos, en el que me enderezo como vara porque he visto a más de uno despendularse por un simple descuido. Venía atento y recuerdo lo sucedido muy bien. Había, aparte de todo, un banco de niebla que subía y bajaba. Me incliné al frente para mirar mejor, observando cada curva, y vi con mis luces cómo una pelota subió rebotando del desfiladero y se detuvo en el camino. Yo bajé la velocidad por la sorpresa, terminando de frenar de golpe porque también del barranco subió un niño y se atravesó para ir a buscarla. No es como que la agarró y se fue, sino que se tomó su tiempo. Comenzó a botarla en la mitad de la carretera y tuve la oportunidad de detallarlo. La ropa se le veía tan sucia que ni se le miraba el color. Era de piel blanca y andaba descalzo. Se fue con calma, botando su pelota rumbo al barranco de donde había salido. El punto es que no estaba solo. Esperándolo al filo de la carretera había otros nenes, tan sucios y pálidos como él. Todos me estaban viendo, paraditos en hilera. El que estaba hasta el final casi no se veía bien, pero a diferencia de sus amigos era de piel muy oscura, y creí que aparte iba vestido de negro. Entrecerré los ojos para enfocar y resultó que el negrito no era un niño, sino un chivito o una cabra, sostenido en sus patas traseras, aguardando pacientemente, como los otros. El grupo fue descendiendo con el niño de la pelota al frente, con tanta facilidad que pensé que había escaleras en ese barranco. Pero yo sé que eso no es posible. En esa zona tan escarpada y seca no hay casas, no vive gente, y muchísimo menos hay unas benditas escaleras. El chivito miraba hacia el camión y hacia los niños, vigilante, de pie. Una vez todos los niños desaparecieron cañón abajo, me dio una última mirada y luego se fue, caminando todavía como una persona. La vía estaba libre, yo estaba solo, pero no podía arrancar, debatiéndome en bajarme a ver o seguir mi camino. Y ahí me habría quedado, tieso, de no ser por los 3 golpes que se dejaron oír al costado del camión. Al principio me asusté, después entendí, toqué mi bocina y continué mi ruta. Esa historia solo la sabía mi hermano, y dice que no tiene idea de qué eran esos niños o la cabra que andaba con ellos, pero cree, al igual que yo, que los golpes fueron de mi tío, que en paz descanse. Él era camionero, enseñó todo lo que sé de este oficio, y esos 3 manotazos eran su señal de todo cargado. Vámonos. A lo que sus compañeros respondían por costumbre con un toque rápido de bocina. Entendí que era su señal para decirme a mí que siguiera mi camino y no me quedara a curiosear a dónde se habían ido esos pequeños con la pelota y su chivito.
¿Tienes historias de terror? Si es así, escríbela en los comentarios o envíalas a la dirección de correo que verás en pantalla y que también encontrarás en la cajita de descripción. Me encantaría darle forma a tus escalofriantes experiencias. Por ahora, continuemos. Mi mamá me contó hace mucho tiempo una historia de cuando ella y mi papá comenzaron a salir, y jura hasta el día de hoy que es verídica. Cuando eran novios, mi papá solía robarle el carro a mi abuelito en la noche para ir a buscar a mi mamá. Daban unas vueltas y la regresaba, contento por haberla visto por unas horas sin que los estuvieran vigilando todo el tiempo. Ambos querían ir a una fiesta en un caserío no muy lejos del pueblo, por el bautizo de la niña de uno de los amigos que por ese entonces tenía mi padre. Y esa vez, viendo que era un compromiso familiar en el que estarían rodeados de gente y no corrían el riesgo de caminar por esos parajes muy poco transitados, mis abuelitos dijeron que sí. Lo que no sabían es que a mi papá lo habían pescado la última vez que había sacado las llaves del carro, por lo que o iban caminando o no iban. No dijeron nada. Se dieron a la aventura y se fueron a pie, pensando que les haría tiempo de llegar antes de que cayera la noche y ya se regresarían en aventón o cuando amaneciera. Pero no tomaron bien sus tiempos. El sol se escondió y quedaron en un camino a oscuras, tan alejados de sus casas como lo estaban de la fiesta a la cual iban. En aquella época prácticamente en ese camino no había farolas. La vía estaba asfaltada solo en partes, con desniveles, hasta que la pudieran completar los propios lugareños, y tenían que cuidar muy bien sus pasos. Mi mamá iba agarradita a mi papá, evitando golpearse los dedos, de no tropezar con las sandalias que, por querer verse linda para la fiesta, le había dado por ponerse. Ella me contó que sus tacones repiqueteaban cada vez que comenzaban a recorrer un trecho de asfalto, y se atenuaban cuando les tocaba pisar la pura tierra, y así iban calculando lo que les tocaba por recorrer, viendo más al piso que al frente porque, después de todo, no había nada delante de ellos, o eso creían. El cielo estaba despejado, pero los árboles a cada lado de la carretera dejaban gran parte del camino en penumbras. Más que sus ojos, contaban con sus oídos, y supongo que por eso fue que se sorprendieron al escuchar otros pasos que no eran los suyos en esa ruta desolada. Sin detenerse, mi papá dio un vistazo detrás de ellos y no se veía a nadie, pero los pasos se escuchaban fuertes, incluso en el trecho de tierra. El nuevo sonido que se dejó escuchar los hizo ver que lo que habían oído antes no era una persona caminando con ellos, sino los cascos de un caballo que comenzó a trotar junto a mi mamá y que pareció salir de la misma nada. Era un animal enorme, muy alto, al que si no alzabas la cabeza solo se le veían las patas y parte de la barriga, así como la pierna y la bota del jinete. Mi madre dice que aunque ella y mi papá levantaron la vista, la negrura del camino no les dejó ver con claridad quién montaba el caballo, solo que se trataba de un hombre. Caminaron unos junto al otro, en silencio, y solo los tacones de mi mamá y los cascos del caballo los acompañaban. No se habían dado cuenta sino hasta ese punto que los típicos ruidos del campo en la noche se habían dejado de oír con la llegada del jinete. La brisa ya no movía las hojas de los árboles. Los grillos detuvieron su canto. No saben cuál de los dos se dio cuenta primero, pero mi mamá se aferró muy fuerte al brazo de mi papá, tratando de alejarse un poco de aquel hombre. Mi papá la pasó al otro lado, y el jinete, por primera vez desde que se encontraron, les habló, diciéndoles que si querían, podía subir a mi mamá a su caballo. Mi papá, sin pensarlo ni por un segundo, le dijo que no. En ese mismo momento, mi mamá dice que tropezó con una piedra, se lastimó el pie y casi cayó al suelo. Y el hombre, riéndose,
volvió a ofrecer llevar a mi mamá con él, porque total, iban para el mismo sitio. Mi papá dudó al ver que mi mamá se había lastimado, pero mi mamá negó con la cabeza, asustada de ese hombre al que ni la cara le podían ver. El jinete no los terminaba de adelantar, quedándose junto a ellos, que caminaban despacio. Mi mamá dice que cada vez que ese hombre preguntaba si no quería subirse al caballo, ella se iba sintiendo más y más cansada, más torpe, arrastrando los pies a tal punto que mi papá terminó prácticamente cargando con ella. Un traquetear se escuchó a lo lejos y luces comenzaban a alumbrarlo todo. Un vehículo se acercaba. El animal se encabritó de repente y caballo y jinete se internaron en la maleza antes de que el carro, que resultó ser el de mi abuelito paterno, los alcanzara. El papá de mi papá se bajó para ayudarlo a subir a su novia, bravísimo de enterarse de lo imprudente que había sido al irse caminando hasta la fiesta, por ese camino tan oscuro, dejando de lado la seguridad de mi mamá y la propia. «Miren qué líos te metes, un poco más y se los lleva el diablo», le dijo a mi papá. Ante esto mi mamá comenzó a espabilarse, sintiendo cómo le volvía poco a poco el alma al cuerpo, mientras que por la cara de confusión de mi papá, mi abuelo le preguntó si no se habían dado cuenta del tamaño descomunal de aquel caballo, o peor, que el supuesto jinete solo era la mitad de un torso y un par de piernas colgantes.